Muy bien, continuamos con un nuevo taller acá en el Congreso Maizar 2021, El futuro es hoy. Muchas gracias. Taller número 10 en esta jornada y que tiene como título Maíz hiperprecoz. ¿Llegó para quedarse? Esta respuesta la va a dar Esteban Novelo, Field Agronomist, Región Sur de Pioneer. Bienvenido, Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes vía Zoom. En esta oportunidad queremos contarles un poco, compartirles nuestra experiencia y aprendizajes y líneas de investigación sobre la línea de maíz hiperprecoz. ¿Llegó para quedarse? Es lo que juntos vamos a ir discutiendo. Dentro de esta presentación vamos a ver brevemente un repaso de cómo se inicia estos ciclos de madurez en Argentina, las razones por las cuales Pioneer está investigando y desarrollando este segmento de madurez, cómo es su fenología, las fechas de siembra a las cuales podemos adaptar estos maíces, las densidades a las cuales podemos maximizar el rendimiento, algunas consideraciones en cuanto a nutrición, algo relevante sobre todo pensando en diferentes fechas de siembra, y después los rendimientos que hemos obtenido dentro de nuestra propia red de ensayos, como así también con la colaboración de académicos, instituciones como INTA, CREA o APRESID, a través de ensayos de redes de terceros. Finalmente, vamos a estar viendo lo que son las líneas de investigación, los próximos desafíos que tenemos con los maíces hiperprecoces. Un poco de historia. Pioneer lanza en Argentina, ya hace un poco más de varios años, en el 2009 específicamente, larga dos híbridos de madurez relativa 92, a los cuales los denominamos como primera generación, dado que fueron justamente los primeros híbridos liberados al mercado y que tenían una protección contra lepidópteros a través del evento HX y una tolerancia a glufosinato de amonio para lo que era control de malezas. Luego en 2015, estos híbridos que eran de segmento madurez 92 se reemplaza por el 38A57, ya un híbrido de un ciclo de madurez 96, donde además de la tecnología XHX, de la tolerancia a glufosinato de amonio, se sumó, para lo que es el control de malezas, la tolerancia a glifosato. Con lo cual, a través de este apilamiento de eventos, podríamos denominar como una segunda generación de híbridos lanzados al mercado. Y ya siendo más al presente, en lo que es el actual, en la presente campaña, luego ya de 2 años de intensas evaluaciones, estamos lanzando al mercado dos híbridos, el 0622 y el 9946. Ambos son los únicos en este segmento de madurez relativa con tecnología Leptra, con los cuales nos confiere la mejor protección contra lepidópteros. Cuenta con el evento 1162 que contra Isoca de Punta de la Espiga es uno de los mejores eventos que hoy tenemos en el país. Y además tenemos lo que es la tolerancia a glufosinato de amonio como glifosato. El Pioneer 0622 es de una madurez relativa de 106, siendo que el Pioneer 9946 es una madurez relativa de 99. Entendemos que con estos dos híbridos, juntos con el que hasta recientemente comercializábamos como el 3857, confiere la paleta más amplia de este segmento de madurez de híbridos en lo que respecta a la industria semillera. Ahora bien, teniendo estos materiales disponibles en el mercado,
es importante ir empezando a entender por qué podemos elegir este tipo de materiales. Básicamente nos permite diversificar el riesgo, dado que son materiales que por fecha de siembra nos permite escapar de periodos de estrés o ubicar la estación de crecimiento en aquellos momentos de mayor oferta o de balance positivo, balance hídrico positivo, y de menores riesgos de golpes de calor. Son híbridos muy versátiles desde este punto de vista, que nos permiten sembrar tanto en fechas tempranas como en fechas tardías y fechas de segunda. Además está a decir que, como toda gramínea, mejoramos lo que es el balance de carbono en la rotación, nos está permitiendo tener otra alternativa en cultivos de segunda, donde hoy mayoritariamente se implanta soja de segunda, con lo cual acá tenemos una opción realmente más que interesante para la conservación de nuestros suelos y la sostenibilidad de nuestros sistemas. El escape temporal al riesgo climático es un poco lo que mencioné al principio, ¿no? Por fechas de siembra y además también por ciclo de madurez, entendiendo que los híbridos de mayor mercado rondan dentro de los ciclos de madurez 120, 122. Cuando acá estamos hablando de madurez de 99, 96, 99 a 106. Esto nos permite una cosecha anticipada en aquellos planteos de fecha temprana, nos permite estar en condiciones de capturar esas primas que normalmente paga el mercado como maíz primicia, cosechando con humedad comercial seco, y las mismas fechas tardías nos permite cosechar con muy buen contenido de humedad, es decir, bajo. Tenemos mediciones comparadas a ciclos de 120, 122 de madurez, hasta 3, 4 puntos menos, según la latitud en que nos encontremos. Esto también es un beneficio para los planteos de segunda. Referido al doble cultivo, acá es donde tenemos realmente una gran oportunidad sobre diferentes tipos de antecesores, como pueden ser trigo, cebada, o leguminosas como arveja o vicia. Esto de verdad nos permite justamente establecer en estos planteos estos dobles cultivos que sin duda también son una oportunidad para los planteos mixtos ganaderos, como así también para los planteos de producción lechera, donde nos puede permitir sembrar, según la latitud, obviamente acá nos estamos refiriendo más hacia el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos, donde podríamos ir en siembra temprana con un maíz de este segmento de madurez para estar cosechando en grano húmedo y luego poder ir a un cultivo de segunda, que en este caso podría ser una soja. Justamente este periodo corto de crecimiento nos permite, a medida que vamos hacia el sur de la región pampeana, donde el riesgo de las heladas tempranas es mayor, justamente nos permite una oportunidad de adaptar, de elegir este tipo de híbridos donde la estación de crecimiento va a estar ubicada dentro de ese periodo libre de heladas y asegurándonos que justamente el llenado no esté cortado por nuestros imprevistos climáticos. Bien, a modo conceptual sobre fenología, vamos a estar viendo que el periodo de siembra emergencia, por el atraso de fecha de siembra, es menor. Se establece que normalmente en fechas muy tardías o de segunda, este periodo en días es la mitad del tiempo que en siembras muy tempranas, de septiembre y octubre. Lo que vemos en la etapa siguiente de emergencia a floración, vemos que hay una asociación positiva con el número final de hojas, donde los híbridos de ciclo más largo tienen en promedio unas 3 a 4 hojas más que estos ciclos de madurez corta. Obviamente este periodo es menor
por lo anteriormente expuesto, a medida que el ciclo es menor, y también se acorta en días por el retraso de la fecha de siembra, este periodo de emergencia de floración. Ahora, cuando ya vamos a la etapa siguiente de floración a madurez fisiológica, encontramos que hay una asociación positiva con la duración del ciclo total, y vemos que hay una duración similar para lo que es siembras tempranas de septiembre, octubre y tardías de noviembre entre los ciclos, pero tiende a incrementarse en las siembras de diciembre, es decir, siembras tardías para algunas zonas o de segundas para otras. Ahora bien, siendo a ejemplos de evaluaciones que hemos estado realizando, ya en el 2008, antes de la comercialización de los primeros cibios que yo les comentaba, para un ciclo de madurez 92, como eran los que se comercializaron a partir del 2009, evaluamos en diferentes localidades, desde lo más al norte como Marco Juárez, Rafaela, hacia el sur como Balcarce y Tres Arroyos. En diferentes fechas de siembra fuimos tomando las mediciones de fechas de floración y de madurez fisiológica, viendo que para las regiones de menor latitud, fechas tempranas estábamos alcanzando la floración en noviembre y la madurez fisiológica en diciembre. En plena zona núcleo como Pergamino, siembras tempranas alcanzando la floración para un fines de noviembre, principios de diciembre, y la madurez fisiológica a mediados de enero. Cuando nos vamos más al sur, como puede ser el sudeste, en Tandil o Balcarce, vemos que en siembras tempranas estábamos llegando al 21 de febrero de madurez fisiológica, en siembras de diciembre, entre principios de diciembre a mediados de diciembre, ubicando la floración a principios de febrero, estábamos llegando a una madurez fisiológica entre el 7 y el 23 de abril. Datos similares para Balcarce, como les mencionaba recién, y fechas similares también para lo que se evaluó en Tres Arroyos. Esto nos permite claramente, con un ciclo de madurez como el evaluado, estar llegando en promedio al final de la estación de crecimiento de estos materiales dentro del periodo libre de heladas. Cuando vamos un poco más al marco conceptual, nosotros a medida que atrasamos la fecha de siembra durante la estación de crecimiento, nos estamos sometiendo a estos materiales a menores temperaturas, con lo cual para determinadas zonas puede ser un escape a esos problemas de altas temperaturas, de estrés térmicos, donde podemos estar teniendo problemas de cuajado de granos en etapa de floración. A su vez, la radiación en este sentido también es menor, con lo cual hay ciertas ventajas, pero también desventajas de estar retrasando la fecha de siembra, donde para un mismo grupo de madurez vamos a estar resignando rendimiento. En el trabajo realizado por Lucas Bonelli en 2013 para acá en Balcarce, evaluando diferentes ciclos de grupo madurez comerciales, grupo madurez 90, 102 y 119 madurez relativa, podemos ver en la figura de abajo a la derecha cómo las primeras etapas, como habíamos enunciado anteriormente, lo que es siembra emergencia, se acorta más de la mitad en las últimas fechas, y lo mismo con lo que es emergencia floración. Vemos asimismo que ya en fechas de siembra entradas en enero, como los ciclos intermedios
largos ya se empezaron a ver afectados por la aparición de la primera helada. Por cierto, son grupos de madurez que en fechas tardías, entradas en noviembre, o sobre cultivos de segunda, hay ciertos grupos comerciales que se siembran con el consiguiente riesgo que, como acá lo vemos, podemos estar teniendo en esta zona. Cuando vamos a lo que es referido a fecha de siembra, conceptualmente, a medida que retrasamos la fecha de siembra, estamos teniendo una pérdida del rendimiento potencial. Eso en la línea colorada, para lo que es ciclos largos, vemos justamente ese atraso, lo pronunciado que se hace a medida que estamos ya entrando en fechas tardías de noviembre y diciembre. En cambio, vemos cómo esa caída es menor, como asimismo también su potencialidad, que vamos a ver más adelante, en los ciclos cortos. En un momento, como ustedes ven, la línea azul de los ciclos cortos se cruza con la línea colorada de los ciclos largos en aquellas fechas bien entradas de noviembre y de diciembre, inclusive hasta lo que hemos evaluado entrado en enero, donde justamente los ciclos cortos ya entran en una ventaja significativa con respecto a los ciclos largos. Entonces vemos que en las siembras tempranas, de septiembre a noviembre, incluyendo las tardías, el rendimiento tiene una asociación positiva con el largo de ciclo de madurez. En cambio, aquellas siembras de diciembre a enero, la relación es inversa. Vamos a estar teniendo un menor peso promedio de los granos, que esto está relacionado de manera directa con el ciclo. Vemos que ese peso promedio de los granos disminuye a medida que acortamos el ciclo de madurez. También en estos trabajos se determinó que encontramos mayor diferencia en el peso de los granos que en el número de granos a través de las diferentes fechas de siembra. Un poco para seguir conceptualizando, ya trabajos realizados por Cililio y por Andrade, determinaron para diferentes latitudes cómo era esa pérdida de rendimiento por retraso de la fecha de siembra. Siendo que para latitudes menores, como en el caso de las Lajitas en Chaco, esa pérdida de rendimiento por el retraso de la fecha de siembra es menor en comparación con Pergamino, que es la línea gris clara que está por encima, y significativamente la caída es bien marcada cuando nos vamos a latitudes más altas, como lo es en el caso de Balcarce, que lo visualizamos, esa caída en la línea continua negra. En sintonía con esto, en el trabajo realizado por Lucas Bonelli, vemos para tres grupos de madurez diferentes, 119, 102 y 92, vale la aclaración que estos eran materiales que estaban comercialmente disponibles, vemos cómo en las siembras tempranas capturamos los mayores rendimientos con los ciclos más largos, pero a medida que retrasamos esas fechas de siembra, que entramos en diciembre y en enero, vemos que esas diferencias se acortan y luego se invierten, siendo que los materiales cortos obtuvimos los mayores rendimientos en comparación con los intermedios o los más largos, que en este caso era de 119 de madurez. Lo mismo otros autores, como Fernando Ross, de la chacra de Barrow, vemos que para también otro grupo de híbridos, 92, 119 y 117 de madurez relativa, vemos para dos fechas de siembra y con antecesor trigo, un planteo de segunda, y sin antecesor, que sería un planteo de tardía,
vemos cómo los ciclos más cortos, en el atraso de la fecha de siembra, obtuvieron los rendimientos más altos, siendo que en las primeras fechas evaluados acá en este ensayo, sin antecesor o en planteo tardíos, no hubo diferencias marcadas entre los diferentes grupos, siendo que sobre segunda vimos una ventaja, hacia los grupos de madurez más cortos evaluados en este ensayo. Esteban, lo molesto un segundo nada más, quedan 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Jesús. En cuanto a la densidad, sabemos y diversos estudios han demostrado que existe la interacción entre el genotipo y el ambiente, determinando el número de granos por metro cuadrado. Esa densidad óptima, también en otros trabajos, hemos encontrado que sería mayor para los ciclos cortos comparados, para un mismo ambiente productivo, con los ciclos largos. Esto nos permite, digamos, encontrar esa densidad óptima, es la que nos permite maximizar el rendimiento, tener una plena cobertura del suelo y asegurar una buena proporción de biomasa aérea que se transforma en granos. Esto nos permite asegurar los máximos niveles de radiación interceptada, lograr esos suficientes destinos para los fotoasimilados a producirse, y esto también, esta mayor densidad que buscamos, va también en el menor tamaño potencial de la espiga y en el menor porte de planta y número de hojas que encontramos en los ciclocortos. De modo que, de manera conceptual, vemos cómo a incrementos excesivos de densidad los rendimientos decrecen para lo que es después de alcanzado un óptimo en los ciclos largos, que lo vemos con la línea roja, siendo que la línea azul con ciclos cortos vemos ese aumento continuo del rendimiento al aumento de densidad. Esto va en un trabajo también de Pioneer, adaptado de Sarlang en el 2007, vimos cómo el incremento, tomando como referencia un ciclo de madurez 118, y cuando cortábamos a un ciclo 100 u 85, cómo la densidad óptima aumentaba con respecto a un 118, un 16 o un 24%, y también lo que era interesante encontrar que la respuesta en rendimiento era mayor en los híbridos de ciclo más corto con respecto a un ciclo intermedio largo. Lo mismo podemos ver al aumento de densidades, en lo que evaluó Fernando Ross. En el rendimiento podemos ver que para el ciclo corto las densidades más altas, explorarse en un ambiente de mucho menor potencial, de unos 5.500 kilos, fue de 60.000 plantas, cuando la plasticidad de un híbrido más largo, básicamente no hubo diferencias significativas entre las densidades de 20, 40 y 60. Ahora, también vemos que en ambientes de muy alto potencial, el ajuste de densidades, hemos visto que para diferentes localidades, con un híbrido corto de ciclo de madurez 92, evaluados en Pergamino, en Uranga y en Venado Tuerto, vemos rangos de densidades óptimas encontradas para niveles muy altos de rendimiento en rangos de 80 a 100.000 plantas, obteniendo 120 quintales por hectárea. Lo mismo encontramos en el trabajo de Aníbal Cerrudo, acá en Balcarce, donde vemos que para un ciclo de madurez 69, 99, de lo más corto que tenemos dentro de la compañía a nivel mundial, que es un híbrido justamente de madurez relativa 69, vemos cómo ese aumento de densidades en 80 o 90 plantas va en concordancia con lo descrito anteriormente por el desarrollo nuestro interno en Pioneer, como lo conceptualmente evaluado. Bueno, lo que es básicamente nutrición, tenemos que estar teniendo como estrategia, básicamente tener bien claro los ambientes que vamos a estar explorando, cuáles son esas pérdidas de nitrógeno y qué rendimientos vamos a estar explorando para esos ambientes, ¿no? Sabemos que encontramos las mayores pérdidas de nitrógeno del sistema, las encontramos a mayor temperatura y humedad del suelo, pérdidas por volatilización,
nitrificación, pueden ser atenuadas mediante la incorporación del fertilizante, la urea al suelo o de aditivos. Vemos también un efecto antecesor, siendo que sobre un antecesor trigos, donde hemos encontrado la menor disponibilidad de nitrógeno y a su vez la mayor variabilidad, siendo que sobre el cultivo de leguminosas y vicia en particular, los aportes más altos de nitrógeno para el sistema. En tanto que otros elementos como fósforo, azufre y zinc, otros trabajos han encontrado, como el Salvagiotti, un manejo semejante entre las diferentes fechas, temprana, tardía y segunda, con lo cual es dependiente la disponibilidad gráfica al momento de realizar un análisis de suelos para ajustar justamente la nutrición del mismo. Ya entrando hacia el final, en cuanto a rendimiento y humedad que hemos estado evaluando, vemos que un dato de esta campaña sobre siembra temprana, en la zona núcleo, hemos visto cómo estamos alcanzando, disminuyendo ese gap con los ciclos cortos versus un ciclo más completo, en este caso evaluado un 118 contra madureces que van del 106 al 96, y en diferentes resultados del año pasado, en zonas de la cuenca, del sudeste, del sudoeste y mismo del oeste de la provincia de Buenos Aires, vemos esas potencialidades que hemos alcanzado en diferentes ensayos de 11.000, 10.000 kilos, y también esa competitividad en ambientes más restrictivos, en ambientes de 4.000 y 5.000 kilos, como esa ventaja comparativa también la estamos viendo con este grupo de madurez. Lo mismo en concordancia a medida que vamos retrasando la fecha de siembra. Acá en el trabajo de Lucas Bonelli también vemos los mayores rendimientos en los ciclos de madurez más cortos, y lo mismo como vemos en el atraso, en el trabajo acá de Aníbal Cerrudo, abajo a la izquierda, vemos como en las fechas ya de finales de diciembre, entrados en enero, como los grupos de madurez más cortos terminan rindiendo más que los grupos de madurez más largos, que a contraposición, justamente en las primeras fechas, tuvieron un rendimiento mayor. Finalmente, en cuanto a la humedad de siembra, la humedad de cosecha, perdón, vemos cómo para estas fechas de diciembre y cada 10 días posteriormente al 17 de diciembre, tomadas el 10 de junio y el 10 de julio, vemos cómo ya los ciclos de madurez 69 siempre se encontraba prácticamente en las primeras fechas de diciembre en madurez comercial, y vemos esa diferencia en puntos de más de 10 puntos con los ciclos más largos de 120 madurez relativa, como la misma ya cuando empieza a entrar el otoño y el invierno, esa humedad ambiente, como empieza a influenciar, ese gap disminuye, pero no obstante encontramos valores de los ciclos más cortos entre 14 y 20 de humedad versus 25 a 35 de humedad del ciclo más largo. Finalmente, y para ir cerrando esta presentación y dejar un espacio para las preguntas, ¿cuáles son los próximos desafíos que estamos estudiando junto con el sector académico que nos acompaña, el INTA Balcarce a través de Fernando Ross, la Chacra de Barro con Fernando Ross y la Chacra de Pazman con Ariel Melín? Es estudiar justamente las oportunidades en cada región que tenemos con este segmento madurez, profundizar lo que es el manejo referido a la fecha de siembra, definir estos segmentos de madurez relativa para maximizar y estabilizar los rendimientos, explorar para cada fecha y ambiente el rendimiento alcanzable, teniendo en cuenta lo que es en zonas más al sur, lo que es el riesgo por heladas tempranas, y lo que es el ajuste de la densidad óptima para cada híbrido y para cada ambiente. Entendemos que con lo que venimos evaluando ya de hace más de 10 años en el país, junto con los lanzamientos de esta campaña, entendemos que, y lo que nos espera a futuro, es que los maíces hiperprecoces llegaron para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban Novelo. Vamos a Jorge Bonilla. ¿Tiene alguna consulta para esta presentación? Jorge, Tienes que habilitar el micrófono, Jorge.
Sí, la primera pregunta que surge es si Pioneer es la única marca que ofrece híbridos hiperprecoces en el mercado actualmente. Gracias, Jorge. Pioneer hoy es la empresa que ofrece la mayor cantidad de productos de este segmento madurez relativa y dentro de este grupo de madurez relativa son los únicos en el mercado con tecnología Leptra. Y por último, bueno, ¿por dónde empiezo para la elección de híbrido, digamos, cuando tengo todas estas herramientas de ciclos y tecnología, digamos, de dónde arranco para la elección de un híbrido? ¿Qué pienso primero, digamos? Pregunta. Bueno, muy buena pregunta. Tenemos que tener en cuenta como, en primera medida, a cuál es el objetivo a lo que estamos apuntando. Si estamos en un planteo de segunda y estamos buscando diversificar el riesgo y lo que es la estabilidad de rendimiento, sin duda estos maíces, estos grupos de madurez hiperprecoces nos van a permitir una oportunidad que anteriormente no la encontramos en varias regiones del país. Asimismo, si la situación es otra, en donde nos encontramos en un planteo mixto, donde necesitamos en diferentes momentos ir produciendo energía, esta es una muy buena alternativa para aquellos planteos de siembras tempranas, dado que vamos a estar teniendo esa energía disponible mucho antes que con los ciclos intermedios largos. Al mismo tiempo, si el destino no fuera ganadero, pero estamos ante la posibilidad de hacer una siembra temprana, estamos con la alternativa de capturar lo que llamamos un maíz primicia, donde comercialmente siempre tenemos bonificados puntos de humedad, que en este caso con estos ciclos estaríamos llegando con una humedad comercial seca de 14,5, con lo cual en esta fecha nos permitiría estar capturando una prima en el precio. Hemos estado evaluando que para el oeste de provincia de Buenos Aires podríamos estar alcanzando en siembras tempranas la madurez comercial a fines de febrero, principios de mediados de marzo, con lo cual nos da una oportunidad más que interesante. Pero en definitiva, lo importante es saber cuál es mi objetivo en cuanto a si estoy buscando un objetivo comercial, si estoy buscando diversificar un riesgo en planteos más restringidos, como pueden ser los planteos de segunda, o si estoy en un planteo mixto donde necesito diferir en el tiempo o tener durante el tiempo una mayor oferta de energía. Bueno, muchas gracias, Esteban. Nos hemos quedado sin tiempo, quedaron algunas preguntas que seguramente responderás luego. Y te agradezco por la información. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y a disposición para las preguntas que las estaremos respondiendo luego de la jornada. Muchas gracias. El agradecimiento para Esteban Novello, Jorge Bonilla por la participación en el Congreso Maizal. La respuesta se dio al final de la pregunta inicial. El maíz hiperprecoz llegó para quedarse. Muchas gracias por participar en nuestro Congreso. Hacemos una nueva tanda publicitaria y en un ratito, en unos minutos, nos volvemos a reencontrar. Los esperamos.